Muy bien. Si decimos que el calor es energía en movimiento, es decir, que se transfiere de un punto a otro, la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo es que se transmite? ¿Cómo se mueve el calor? ¿Acaso toma el chosicano? ¿Acaso toma un taxi? ¿Cómo es que pasa eso? Ahora lo veremos. El calor se puede transmitir de un cuerpo a otro cuerpo mediante una serie de procesos. Los tres procesos principales para la transferencia de calor viene a ser la conducción, la convección y la radiación. Ahora veremos un resumen sobre estos tres mecanismos que utiliza el calor para comenzar a transferirse de un punto a otro punto, recordando que estos son los principales, no son los únicos. Muy bien, empecemos a analizar sobre este mecanismo de conducción para transferir el calor de un punto a otro punto. ¿Sí? Como sabemos, todos los cuerpos poseen moléculas. Estas moléculas pueden estar distribuidas en distinto orden o como estén los materiales, ¿sí? Pero ahí están las moléculas. Entonces, habíamos dicho que el calor es energía en transmisión de un punto a otro punto. Para analizar esto, veamos este ejemplo de fisiquito. ¿Qué pasa cuando aquí está fisiquito y a fisiquito le damos una taza y en esta taza tenemos café, Red Bull, Monster y esa bebida que te gusta? ¿Qué sucede con fisiquito? Le puede dar un ataque cardíaco, ¿cierto? Pero básicamente fisiquito va a comenzar a ser más hiperactivo, ¿cierto? Va a comenzar a moverse, va a ir de otro punto a otro punto porque va a tener bastante energía. Lo mismo sucede en los materiales. Yo tengo aquí moléculas y estas moléculas son de un solo cuerpo, ¿cierto? Entonces, en este punto, imagínense que yo le voy a comenzar a dar energía en forma de calor. Esta molécula va a recibir su dosis de Red Bull. Entonces, como esta molécula recibe más energía, va a comenzar a moverse más, ¿cierto? En este caso va a comenzar a vibrar más rápido. Pero, como este tiene tres vecinos cercanos, este al momento de moverse va a contagiar a sus otros dos vecinos, perdón, sus otros tres vecinos. Estos vecinos van a comenzar a recibir energía por medio de él. Entonces, estos tres vecinos a su vez van a comenzar a moverse y van a contagiar a sus otros vecinos. Y luego estos otros vecinos también van a poseer más energía. Es decir, esta energía en forma de calor va a comenzar a viajar durante todo este ciclo, ¿no? Este seguimiento. A eso le llamamos por contacto, cuando recibe la energía directamente y poco a poco va a contagiar la energía, es decir, va a recibir y va a comenzar a entregar energía a sus vecinos y a sus vecinos y así poco a poco todo este material se va a calentar. Es por eso que ustedes han visto seguro que cuando un objeto se calienta, primero se calienta una parte y poco a poco se va distribuyendo ese calor en todo el cuerpo. Ya. Entonces, eso es en un resumen así muy pequeño sobre la conducción del calor en los materiales, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo sé a qué velocidad está viajando ese flujo de calor? Entonces, ¿cómo yo sé cuánto viaja o cómo es que se distribuye poco a poco el calor? Mediante esta fórmula. Ese flujo, porque estoy viendo el calor, cómo se está transmitiendo, ¿ya? Veamos aquí sus unidades, joules por segundo. Lo que estoy viendo es cuánta energía está recibiendo y se está transmitiendo conforme pasa el tiempo. Eso es joules por segundo. ¿Cómo lo vemos? Ya tenemos nuestra fórmula escrita en este punto. Ese flujo de calor viene a ser primero una constante que es la conductividad térmica.
Es lo que yo te dije al inicio, que cuando uno agarra los objetos, lo que mide es la conductividad térmica. Es decir, tú estás midiendo qué materiales recepcionan más rápido el calor que otros. O sea, tú tenías, por ejemplo, tu ropa y un metal. ¿Y qué sucede? El metal, como tiene mayor conductividad térmica, va a recibir, va a jalar más energía. Entonces, lo que tú estás percibiendo es que un material te está quitando más rápido la energía que el otro. Y a ti te parece que es por eso que ese metal está más frío. No, eso quiere decir que el metal tiene mejor conductividad térmica. Esa es esta propiedad que tenemos aquí, ¿sí? Luego, el flujo de calor es la conductividad térmica multiplicado por el área de la sección transversal. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos este cilindro, ¿sí? Yo, para calcular el área, no es el área lateral, o sea, no es el área que está aquí en las paredes, sino tú haces un corte, agarras una sierra imaginaria, cortas, y esta de aquí es el área transversal, es el área del corte. Esta es el área que tú tienes que conocer, y ese es el área que va aquí, multiplicado por la variación de temperatura, o sea, la diferencia. ¿Qué diferencia? La temperatura de un punto de donde estás recibiendo, por ejemplo, este punto, con la temperatura del otro punto. O sea, si yo quiero ver el flujo de este objeto, yo tengo que esta cara al inicio va a tener una temperatura y esta otra cara otra temperatura, porque se está conduciendo recién. Entonces, la diferencia de esos dos puntos en el mismo cuerpo es la diferencia de temperatura que voy a ver entre la, el espesor del material. O sea, como yo estoy viendo de esta cara y de esta cara, ¿qué espesor tiene esas dos caras? L, ya, entre esa L. Así es como yo veo el flujo de calor. Muy bien, entonces la pregunta sería, ¿qué sucede si es que yo tengo más materiales? O sea, mi cuerpo no está conformado por un material, sino más materiales. En este caso nosotros estamos observando tres, ¿cierto? Uno, dos y tres. Entonces lo que yo hago es encontrar un sistema equivalente. Y ahí yo encuentro el flujo que va a ir desde esta pared A, ¿sí? De este lado, hasta la otra pared del otro lado, ¿sí? Yo tengo estas dos paredes. Entonces recordando, yo necesito la temperatura de esta pared, T1, y la temperatura de la pared final, T2. Lo que yo quiero es encontrar el flujo a través de todos estos tres cuerpos. Yo tengo mi sistema equivalente en circuitos. Tú te has dado cuenta que estas paredes planas están en serie. Entonces es como si yo tuviese un circuito en serie de resistencias, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encontrar esto de acá? Nosotros en lugar de tener resistencias eléctricas, vamos a llamarle resistencia térmica. Esa resistencia térmica, ¿sí? Va a estar dado de la siguiente forma, como la longitud, o sea, el grosor que va a tener esa parte. Por ejemplo, aquí en el material 1 hay un grosor de L1, en el material 2 hay un grosor de L2, y en el material 3 hay un grosor de L3. Entre la constante de conductividad térmica. Cada uno puede tener distinto o el mismo o la misma constante, multiplicada por su área transversal. Es decir, por ejemplo, para el cuerpo 1 yo tendría que la resistencia 1, ¿sí? Va a ser L1, ¿sí? Para el material 1, entre su conductividad térmica 1, multiplicado por su área 1. Luego, para la resistencia 2 tendré su longitud L2, o sea, para el segundo material, entre su conductividad térmica 2. Puede ser la misma, puede ser distinta, no hay problema. Multiplicado por el área transversal 2. Y para el material 3 voy a tener el grosor L3 entre la conductividad de ese material 3 por el área de la sección transversal 3.
Así, por ejemplo, yo calculo la resistencia térmica para cada material. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos el flujo? El flujo térmico, el flujo de calor que va a pasar desde el punto 1 hasta el punto 3 por todos estos materiales, lo tenemos ahí de color amarillo, que es igual a la temperatura 1 menos temperatura 2, o sea, la diferencia de temperaturas, entre la suma de resistencias. O sea, para nuestro caso específico que tenemos aquí, este flujo de calor es temperatura 1, que va a ser más caliente, menos temperatura 2, el más frío, entre la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, para nuestro caso, ¿cierto? ¿Y qué sucede si es que ahora ya no están en serie, sino en paralelo? Como vemos aquí, el material de amarillo y el material de azul. Pues lo llevamos en circuitos, como en circuitos, al sistema equivalente que tenemos aquí, donde estas R's van a ser nuestras resistencias térmicas. ¿Cómo encontrar? De la misma manera, ¿sí? Primero las resistencias son iguales. Iguales en el sentido en que yo lo calculo igual que el diapositiva anterior, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi flujo de calor, que va a ir en este sentido, aquí, ¿cómo calculo? De la siguiente manera. Este flujo de calor, H, va a ser la diferencia de temperaturas por la suma de las resistencias inversas. Es decir, este H va a ser, por ejemplo, en este caso específico, en este caso, como la diferencia de temperaturas, todo esto multiplicado por 1 de la resistencia 1, ¿sí? La resistencia que ofrece este material, más 1 entre la resistencia 2, la resistencia que ofrece ese material. De esta manera, yo puedo calcular cómo es el flujo del calor a través de ese material compuesto. Muy bien. Entonces veamos sobre la convección, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vemos esto de aquí? Veamos con un ejemplo sencillo donde está fisiquito. ¿Ya? Ustedes saben, imagínense que estamos en el salón. ¿Ya? Acá está fisiquito. Y aquí adentro están ustedes. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 alumnos en sus carpetas. ¿Ya? Él es el alumno 1, el alumno 2, 3, 4 y 5. Entonces, fisiquito tiene varias botellas de gaseosas. Tiene bastantes. ¿Qué pasa? El fisiquito primero le da su botella de gaseosa a uno, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, muy bien, ya tengo mi botella, ahora me voy a la última parte de la fila. Y para que 2 reciba, ¿qué va a hacer 2? Va a subir a esta parte, ¿cierto? 3 sube un asiento, 4 sube un asiento y 5 sube un asiento para que reciban su botella. Ahora nosotros tenemos la siguiente configuración, ¿cierto? Aquí va a estar 2, 3, 4, 5 y aquí va a estar 1 que recibió ya su botella de gaseosa. ¿Qué va a suceder? Ahora fisiquito le va a repartir esta segunda botella a 2. Y va a suceder lo mismo. Ahora como ya recibió él, sube aquí. Pero el alumno 1 ya está tomando su parte de su gaseosa. Entonces el 1 va aquí, 5 baja, 4 baja y 3 toma la posición de 2. Esto se va a repetir de forma cíclica, ¿cierto? Va a llegar un punto donde 1 ya se va a tomar toda su gaseosa y va a regresar a su posición inicial para recibir otra botella de gaseosa. Lo mismo sucede en los fenómenos que estamos viendo, ¿ya? En lugar de botellas de gaseosa tenemos energía en forma de calor. En lugar de fisiquito tenemos la fuente
Y aquí tenemos a nuestro cuerpo. Por ejemplo, a ver, vamos a intentar dibujar una tetera. Imagínense que es una tetera, ¿sí? Entonces dentro de la tetera tenemos el agua, ¿cierto? Y aquí tenemos mi fuente de calor. Y esto va a estar entregando energía en forma de calor. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Que el agua que se encuentra aquí al fondo se va a calentar mucho más rápido, ¿cierto? Y como se va a calentar más rápido, va a aumentar un poco su volumen, se va a hacer menos denso y esto de aquí esta fila de agua va a subir. Como esta fila de agua sube, la fila de agua que nosotros teníamos aquí, ahora va a bajar. De la misma manera que aquí, con los asientos y los alumnos. Y así es como dentro de nuestra tetera, aquí voy a dejar más grande, dentro de nuestra tetera, el flujo de calor va a venir en este sentido. ¿Sí? O sea, se van a repartir como en filas de agua, filas, y las filas van a comenzar a intercambiar aquí su posición arriba, arriba y cada vez va cambiando. A esto se le conoce como convección. Lo mismo ocurre en las nubes, por ejemplo, cuando se forma el granizo, etcétera. ¿Ya? Eso queda como un trabajo pendiente para ustedes. Ver cómo se forma el granizo. Y ustedes viendo eso van a poder observar con mejor detenimiento y comprensión cómo es ese proceso de convección. Entonces, en síntesis, ¿qué es la convección? Viene a ser el movimiento de un fluido, ¿sí? Puede ser gas o líquido, donde la parte que está cercana a la fuente va a subir y la parte lejana va a bajar para poder obtener el calor que se está generando. Aquí, por ejemplo, los gases calientes suben y los gases fríos bajan, ¿cierto? Igual como se produce el viento. El viento sucede cuando tenemos aquí la Tierra y aquí está el Sol, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el Sol? El Sol hace calentar a todo el aire que está aquí. Este aire caliente sube y como aquí cuando sube deja un espacio, ¿ya? Aquí tenemos aire frío, o sea, más frío que este de aquí. Como no está recibiendo el sol, está más frío. ¿Y qué pasa? Entra a ocupar este lugar. Y como entra en movimiento, se forman los vientos. Así es como se forman los vientos. En una parte, el aire caliente sube y es reemplazado por aire frío que viene de otro lado. Y eso es y ese movimiento es lo que genera el aire, ¿no? Eso es por convección. Aquí ustedes ven para una máquina, por ejemplo, donde el vapor sube y por aquí entra el calor, ¿no? O en esta parte de acá. Y el último mecanismo de transferencia de calor lo vemos por radiación. Es decir, que el calor se está transmitiendo de un lugar a otro por medio de ondas electromagnéticas, ¿sí? Estas ondas pueden ir en un medio como en el aire o en el vacío. Por ejemplo, viene del Sol y llega hasta la Tierra, ¿cierto? Y en esta parte de aquí hay un vacío material. ¿Listo? Estas ondas electromagnéticas lo que transmiten son pequeños paquetes de energía, es decir, esos paquetes de energía se llaman fotones, son los que transmiten esta radiación. O sea, nosotros vemos a la luz así, pero la luz está conformada por pequeños paquetitos llamados fotones. Y esos fotones son paquetes de energía. Y esa energía es la que tú percibes aquí cuando estás en la Tierra. Por ejemplo, en un día despejado, vas afuera a la calle y recibes la energía por parte del sol, ¿no? El sol te quiere y recibes sus paquetes de energía. Lo mismo cuando enciendes una fogata, tú estás alejado y esta energía en forma de calor va hacia ti por medio de radiación electromagnética.
¿sí? Esa energía puede ser emitida por sólidos, líquidos o gases. Y seguro tú has visto también en películas, como El Depredador, por ejemplo, él observaba qué cosa a las personas por su firma de calor, ¿cierto? Tú has visto seguro en películas de guerras o ese tipo de películas que se ponen unos visores para ver la radiación infrarroja, ¿cierto? ¿Qué pueden ver ellos? Los cuerpos más calientes y más fríos. Los más calientes están de un color medio anaranjado, rojizo, y los más fríos de color azul, ¿cierto? Lo que ellos observan es eso, es el calor que está saliendo en forma de radiación. Eso es lo que ellos notan, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de transmisión de energía. Muy bien, te recomiendo que repases, veas con detenimiento este video, repases la parte teórica en tus PDFs, en tu material subido en Canvas, y que luego de esto tú vayas a tus ejercicios y los veas con detenimiento.